SER Podcast. Abrimos ya nuestro consultorio esta semana con la ayuda de Francisco Rodríguez, abogado de Consumes. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. Muchas gracias, encantado de estar una vez más con vosotros. La primera consulta esta semana nos la ha enviado Gregorio desde Ciudad Real. Nuestro oyente reservó un vuelo a Lyon con Iberia. 2 semanas más tarde le anuncian que su vuelo ha cambiado de horario, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, y eso provoca que llegue a su destino 3 horas más tarde y le dificulta la recogida en el aeropuerto. Yo me pongo en contacto con Iberia Express y me dicen que ellos no me pueden reembolsar el dinero, que me dan un bono para yo reservar otro vuelo en otra fecha cuando me apetezca. Nuestro oyente nos dice que esta es la segunda vez que le ha sucedido esto mismo y nos pregunta si hay algo que pueda hacer al respecto. En este caso tenemos que tener en cuenta que hay una normativa europea que es la que regula el tema de los retrasos, las cancelaciones, los problemas de embarque, el famoso overbooking que existía años atrás y que de vez en cuando también sufrimos y que precisamente esta normativa europea intentaba evitar, pero sí que es verdad que se producen circunstancias que perjudican en muchas ocasiones a los pasajeros. Esta normativa sí que distingue de lo que es una cancelación de vuelo de lo que es un retraso en vuelo y establece una fecha límite para que las compañías puedan comunicar ese cambio o esa cancelación del vuelo a los pasajeros, y es de 2 semanas. En esas 2 semanas, si la compañía ha informado o bien de la cancelación o bien del cambio de vuelo, no tiene obligación de indemnizar. Otra cuestión distinta es cuando ya hemos hecho el embarque y ahí sí que se produce ese retraso en la llegada a destino, que dependiendo de si es de 2 o 3 horas y de la distancia, llevará aparejada unas compensaciones económicas u otras diferentes. Pero en el caso concreto que nos comenta el oyente, aquí hay una comunicación, una información de ese cambio de vuelo y no llevaría aparejada una indemnización. Eso no obstante, sí que tenemos que tener en cuenta que estas circunstancias tienen que ser siempre excepcionales. Si ya se produce una reiteración en esas cancelaciones o cambios, sí que podría ser objeto de realizar una reclamación a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para que verifique las circunstancias en las que se está produciendo. Claro. En este caso, lo que decía el oyente es que se le ha retrasado, digamos, el vuelo con una comunicación previa, pero claro, eso tiene implicaciones para él por las cuestiones del alojamiento. La siguiente consulta nos la ha enviado María desde Valladolid. Al reformar su vivienda se enteró de que le corresponde una parte de la terraza del bloque. Estas ya se han arreglado varias veces por daños y se han compartido los gastos de esos arreglos entre todos los vecinos al tratarse de superficies comunitarias. Pero ahora hay filtraciones en varias viviendas contiguas y tienen que volver a hacer reforma. El caso es que los vecinos en la comunidad quieren hacer límites de uso. Por ejemplo, no tener macetas en la terraza. Los vecinos consideran que es tejado y, claro, tanto en el registro municipal como en la tasación hacen mención de terraza. Claro, sea tejado o sea terraza, será un espacio comunitario, en todo caso de uso privativo. Y lo que nuestra oyente quiere saber es si los vecinos del bloque pueden oponerse a pagar esos gastos de las reparaciones y, sobre todo, si pueden limitar el uso que ella haga de la terraza. Aquí, habitualmente y en principio, hablando en general, toda estructura de un edificio es responsabilidad de todos los copropietarios que conforman ese edificio, ya sean viviendas o ya sean locales, incluso aunque los locales no puedan acceder. Y sí que es verdad que serán los estatutos los que sí que determinan cuál es el uso de esa cubierta o terraza, que además establecen cuáles son las limitaciones de uso, pero también cuál es la cuota de participación de las viviendas y locales en los gastos de reparación de esas cubiertas o terrazas que son comunitarias, aunque puedan tener una determinada característica de uso limitado a algún propietario. Ahora bien, que el resto de vecinos puedan negarse a reparar unas filtraciones, no podrían hacerlo. Y sobre todo si está causando perjuicios al vecino de la planta de abajo, por ejemplo, por las filtraciones de agua de lluvia que se podrían producir. Y una última consulta que nos ha enviado esta semana César desde Madrid. Pretendía viajar desde la estación de Príncipe Pío, en el centro de la capital, hasta su domicilio en La Sierra, en Robledo de Chabela. Trató de adquirir un billete en taquilla, pero parece ser que había un error informático y no se le podía asignar asiento hasta su destino. Al hablar con el interventor, este le dijo que no había problema, que comprara el billete, pero que si su asiento se ocupaba antes de llegar a la parada final, debía bajarse. Sin llegar al Escorial, el interventor me echó de malas maneras con temple muy agresivo
afuera del tren. Yo le dije lo que sucedía, que tenía la tarjeta perfectamente reglamentaria y no me hizo ningún caso. Me agarró de una manga y tiró de mí para expulsarme del tren. Nuestro oyente, además, hay que tener en cuenta que tiene una ceguera del 85%, por lo que se encontró de pronto solo y en una estación desconocida para él. Y la pregunta que nos hace es si le pueden cobrar un billete de tren incluso cuando no hay asientos disponibles dentro del vagón. Aquí, en primer lugar, y por la consulta que nos realiza el oyente, cualquier incidencia informática en la reserva o en la emisión del billete o el título de transporte tiene que ser solucionado y corregido por parte de la empresa, sobre todo para que no cause ningún tipo de perjuicio a ningún usuario. Además, en el caso de que esa incidencia se haya podido producir, tiene que realizar la empresa todas las gestiones que sean necesarias para evitar cualquier perjuicio o molestia que le pueda producir al pasajero, sobre todo, y tal y como nos comentaba el oyente, si tiene un título de transporte válido. Tampoco, además, parece muy razonable la actuación que nos comenta el oyente del interventor o revisor, por lo que sí que sería conveniente realizar una reclamación a fin de que la empresa pudiese aclarar lo que ha ocurrido y explicar o argumentar y justificar ese tipo de actuación. En todo caso, si no existen plazas disponibles, como comentas, no debería haberse vendido un billete y menos haberle cobrado al pasajero un billete que al final no puede hacer uso. Por eso, lo conveniente en este caso sería plantear una reclamación. Además, en tema de transporte, sí que es importante tener en cuenta que existen lo que se llaman las juntas arbitrales de transporte, que en el caso de que la reclamación haya sido desestimada o no haya sido contestada, cualquier usuario puede acudir y tramitar ese expediente de reclamación ante las juntas arbitrales de transporte, que van a dar una resolución a esa incidencia o reclamación sin necesidad de acudir a la vía judicial. Esa junta arbitral de transporte dictará un laudo que tiene el mismo valor que una sentencia judicial y es de obligado cumplimiento. Pues Francisco Rodríguez, abogado de Consumes, como siempre, un placer tenerte en el programa resolviendo las dudas y las consultas de nuestros oyentes. Igualmente, un saludo para todos. Soy Fernando Bayo y has escuchado un podcast de Código de Barras. Si te ha gustado y quieres escuchar el resto de nuestros contenidos, lo puedes hacer en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y siempre que quieras nos puedes sintonizar los domingos de 6 a 7 en la cadena SER. Cadena SER. La radio.